Hola a todos, les habla Ricardo Serrano con una nueva edición de otra nota para este canal de YouTube en la que tratará un tema que ha venido teniendo mucha o un conjunto muy grande de incidencias con el paso del tiempo, pero que ha sido un poco olvidado. Primero, se tocó como una posibilidad latente que era la gran promesa de campaña del hombre que hoy en día es presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, al cual le queda un año en la presidencia. Había prometido una reforma migratoria integral, una reforma, es decir, que implicara un conjunto de medidas contempladas dentro de enmiendas constitucionales y medidas ejecutivas para poder determinar políticas claras a favor de la migración en los Estados Unidos. Una promesa que no se ha dado, que en los años de gobierno que tiene Barack Obama no ha podido cumplir, pero que ahora, o que desde hace aproximadamente un año, trató de apaciguar con ciertas medidas, o lo que él llama medidas de alivio migratorio, medidas temporales para que recibieran el beneficio de estas políticas preliminares los migrantes o un conjunto de ellos, mientras se allanaba el terreno para llegar a una reforma migratoria integral, un terreno que no ha sido allanado en su totalidad porque es una reforma o un conjunto, un paquete de medidas que el Senado, actualmente de mayoría republicana, niega. Los republicanos tienen una posición muy conservadora en contra de la inmigración. No quieren inmigrantes. Y a los que quieren, tienen que estar legalmente en el país, no mediante reformas que modifiquen las leyes migratorias actuales. Por ello, Barack Obama quiere modificar las leyes migratorias para que en vez de ser tan duras y tan recias como lo son actualmente, sean más flexibles con respecto o para con los inmigrantes, algo a lo que los republicanos se oponen. Por ello no aceptan llevar a cabo un proceso de votación para una reforma migratoria integral, que es el proyecto que Barack Obama les propone. Es decir, un conjunto de medidas que los republicanos no aceptan, y por lo que aparenta la situación no aceptarán. Pero Barack Obama inició un proceso que llevaría a cabo un paquete de medidas conocido como DACA, que le daría nacionalidad estadounidense y los protegería de la deportación a los padres de hijos ciudadanos estadounidenses o con residencia legal en el país. ¿Qué sucede? Ha habido, y actualmente hay, la sigue habiendo, una controversia entre el gobierno federal y los Estados Unidos, que se discute en la Corte Suprema de los Estados Unidos por la implementación de acciones ejecutivas por parte de Barack Obama, que buscan regularizar hasta 5 millones de indocumentados. Hay 11 millones, pero esas medidas de alivio buscan regularizar a 5 millones. Medidas temporales que fueron bloqueadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por ello ha habido un conflicto entre el gobierno federal y la Corte Suprema, ya que esta se niega a aprobar el paquete de medidas que el gobierno federal ha impulsado. La Corte Suprema de Justicia escucha argumentos a favor y en contra del alivio migratorio anunciado por el presidente Barack Obama en 2014. Estas medidas protegerían de la deportación a los padres de hijos ciudadanos estadounidenses o con residencia legal en el país, es decir, aquellos migrantes mexicanos, salvadoreños, colombianos, de cualquier nacionalidad que tengan hijos nacidos en suelo estadounidense, que tienen ya por esto ciudadanía estadounidense, o que de no ser estadounidenses de nacimiento tengan residencia legal en el país, estos padres de esos hijos no serían deportados porque tienen con ellos como hijos ciudadanos que son estadounidenses. También protegería a los jóvenes que llegaron de manera irregular siendo niños. Esto quiere decir que aquellos que actualmente son adolescentes pero que llegaron por la vía ilegal siendo niños pueden quedarse, ya que no tienen los recursos para salir del país. La propuesta del presidente fue suspendida por decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia en 2015 tras una demanda presentada por 26 estados. Claramente, 26 estados que son republicanos. Por ello introdujeron la demanda. Y esto hace evidenciar que la Corte está parcializada con los republicanos, porque acepta solamente, a pesar de que recibe los argumentos a favor, aceptan lo más los argumentos que están en contra por la demanda introducida por estos 26 estados republicanos. Esto implica bloqueos a medidas de control migratorio por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos y que de alguna manera condicionaría o generaría las condiciones para que el Senado tampoco aprobara este paquete de medidas. Entonces, esto hace generar la situación y el escenario de que la Corte de Estados Unidos está dividida ante planes migratorios. ¿Por qué? Porque recibe argumentos a favor y en contra, pero parece estar más inclinada en favor del peso que tienen los argumentos presentados por
26 estados republicanos que introdujeron la demanda. Es decir, para la Corte Suprema parece tener más validez los argumentos en contra de este paquete de medidas de Obama, porque son 26 estados republicanos que introdujeron la demanda, y al ser republicanos apoyan al partido que tiene la mayoría en el Congreso, en la Cámara Baja, en el Senado. Por ello, al parecer, la Corte analiza esto como un mayor peso e influencia argumentativa, pero los argumentos a favor están siendo presentados por el gobierno federal y por migrantes. Al parecer, la Corte Suprema no toma esto, no lo considera como válido. Texas insiste en que los programas de Barack Obama son ilegales. El Tribunal Supremo de Estados Unidos pareció dividido ante los decretos migratorios del presidente Barack Obama, que los republicanos bloquean desde hace más de un año, tanto en el Senado como en la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene 4 magistrados demócratas y 4 magistrados republicanos. El máximo organismo judicial del país escuchó por primera vez sus argumentos en favor y en contra de los decretos migratorios del mandatario. El tribunal está generalmente formado por 9 jueces con cargos vitalicios, es decir, cargos de por vida, pero hay uno menos, puesto que el magistrado conservador Antonin Scalia falleció el 13 de febrero y la Cámara Alta aún no confirma a su sustituto. Se espera que los jueces del Supremo tomen una decisión en junio, es decir, que actualmente hay 4 demócratas y 3 republicanos, y aún así los republicanos le dan más peso, por ser minoría en cuanto a los magistrados con cargos vitalicios, a los argumentos presentados por los estados o 26 estados republicanos que introdujeron la demanda que dice que esos planes de Obama son ilegales. Los magistrados deberán decidir si, como argumentan los republicanos, Obama se excedió en su poder al conceder papeles temporales a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados. Es un ejercicio de poder ejecutivo sin precedentes e ilegal, argumentó el representante legal de Texas, Scott Keller. Ahora, con base en esto, tratemos de determinar si hay validez jurídica en esto que Barack Obama está haciendo o no. Es decir, él está utilizando su poder ejecutivo, sus facultades le confieren ejecutivamente poder impulsar medidas de este tipo. Pero en el caso de medidas como por ejemplo el levantamiento del embargo económico sobre Cuba, es una facultad que tiene el Senado y no Barack Obama. Pero en este caso, por tener una menor envergadura, son medidas que puede y están conferidas en su carácter atributivo de facultad ejecutiva. Por ello, Barack Obama puede, según la Constitución, impulsar medidas de carácter ejecutivo basadas en políticas que favorezcan al desarrollo de las políticas, valga la redundancia, y de la gestión administrativa del gobierno federal. Entonces, pensemos un poco, si el gobierno federal es el que está impulsando medidas para llegar a una reforma migratoria integral, y el gobierno federal tiene en su poder o tiene allí a un hombre que le es conferida la facultad ejecutiva de impulsar medidas en pro del gobierno federal y de la gestión del gobierno federal que favorece a la población estadounidense, entonces sí puede Barack Obama impulsar medidas de este cual con papeles por el 5 millones de inmigrantes cuando solamente representa menos de la mitad incluso de los 11 millones en total que hay en el país. Si fuera más de la mitad o un 80-70% sí se estaría excediendo, pero es la mitad o incluso menos. Por ello tiene carácter legal a pesar de que no tenga precedentes, y de esta manera es que Scott Keller podría estar equivocándose un poco. Texas encabeza una coalición de 26 estados que interpusieron una demanda para detener la entrada en vigor de las medidas pro inmigrantes. Los programas que están en suspenso son el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, DACA, parte de este paquete. Por ello se le da estatus temporal a aquellos que llegaron a la infancia de manera ilegal, y su versión para adultos, que es DAPA, a través del mecanismo de que pueden protegerse o estar protegidos de la deportación aquellos padres que tengan hijos nacidos en Estados Unidos o con residencia legal allí. DACA y DAPA, 2 programas que son parte de este paquete de medidas de Barack Obama. Mediante el primero podrían beneficiarse unos 300,000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, y DAPA beneficiaría a más de 4 millones de padres indocumentados, la mayoría mexicanos, cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. La argumentación en favor de las acciones del presidente estuvo a cargo del representante legal de Estados Unidos, Donald Verrilli Jr. y Thomas Sainz, presidente del Fondo Americano para la Defensa Legal y la Educación del México Americano, el MALDEF. Por ello, la argumentación en favor está muy configurada bajo las demandas sociales de la comunidad latina y específicamente mexicana, que es la que más se puede ver beneficiada con DAPA y DACA por parte de Barack Obama en esta política, porque debe entender el Senado
y el Congreso, o mejor dicho, la Corte estadounidense debe entender que actualmente Estados Unidos es un país con una diversidad pluricultural, de manera tal que el sistema laboral, económico, social y público de los Estados Unidos ya está configurado bajo los cimientos fundados por la presencia de latinos en el aparato productivo, en la fuerza de trabajo, en las empresas, en la estructura social de los Estados Unidos de América. Ante la importancia de la decisión del órgano judicial, la comunidad hispana se manifestó. El futuro de millones de familias se decide en esta audiencia y por eso es tan importante que nuestra comunidad alce la voz, declaró Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles. En Arizona, las organizaciones activistas defensoras de los inmigrantes se manifestaron a favor de las medidas de Obama. En resumen, entendiendo que esto podría ser legal porque son medidas que están amparadas bajo la facultad ejecutiva de Barack Obama, entendiendo que la Corte se está parcializando porque considera las demandas presentadas por 26 estados que son republicanos y por ello cree que tienen más pesos o más peso y validez argumentativa, cuando en realidad puede tener el mismo peso o incluso más los argumentos presentados por un gobierno federal que tiene la facultad para impulsar ese tipo de medidas y una comunidad muy grande de 5 millones que se ven beneficiados, pero son un total de 11 millones de indocumentados. Esto tiene más fuerza que la representación burocrática de 26 estados que introdujeron una demanda y favorecen o están adeptos al partido republicano. Por lo tanto, sería imprescindible, o sería ideal, mejor dicho, que la Corte de Estados Unidos reciba una solicitud por parte del gobierno federal de apertura a un proceso de votación sobre las medidas en el Senado, que se abra un proceso de votación sobre si es admisible que la Corte considere de alguna manera un estudio prolongado de estas medidas, y si ese informe de admisibilidad es aprobado en el Senado, poder estudiarlo en la Corte Suprema para que de esa manera los argumentos tengan mayor validez. El gobierno federal introducir argumentos jurídicos en otro informe que le dé validez a que lo que presenta está amparado por una facultad ejecutiva que Barack Obama tiene por ley. De esta manera se le daría a los inmigrantes y al gobierno la posibilidad y más tiempo para apelar la sentencia de la Corte que bloquea estas medidas impulsadas por Barack Obama. Así es como puede ganar más tiempo y ganar esta lucha el gobierno federal y los inmigrantes en contra de un conjunto de 26 estados y de una Corte que al parecer están en contra de la inmigración y de estas medidas de alivio temporal que generarían condiciones para que el gobierno gane tiempo y tenga estabilidad suficiente como para llegar a negociar lo suficientemente bien con el Senado para aprobar por lo menos una reforma migratoria no completamente integral, pero sí que tenga más medidas de este tipo, de carácter de alivio migratorio y poder atender una demanda de 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos. Les ha hablado Ricardo Serrano en otra nueva nota para este canal de YouTube. Con un saludo a esta comunidad hispana que hace vida en un país al cual le ha dado un nuevo resurgimiento, un nuevo sistema laboral, un conjunto de inmigrantes que ha, de alguna manera, modificado la matriz de opinión y la matriz cultural que se tiene con respecto a lo que se conoce tradicionalmente como el sueño americano o el American Dream. Pareciera que ya no es un sueño solamente de los norteamericanos, sino de los latinos que han hecho parte de un país que hoy en día es más diverso, en el cual ya no solamente se habla inglés, sino también español, en el cual actualmente se puede hablar tal vez del país más diverso, étnica, cultural, política e ideológicamente que haya en el mundo. Nos encontramos en una próxima edición para este canal de YouTube. Hasta luego.